Días con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de ciencia y ambiente. Vamos a seguir con nuestro tema. La vez pasada hemos hablado de la atmósfera, del aire, de la hidrosfera. Ahora vamos a hablar de otro tema que es importante para nosotros. Pero antes vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Nuestra Madre, la Virgen Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es dónde nosotros colocamos los pies, dónde nos paramos y por dónde caminamos. Me refiero a la superficie terrestre, que es llamada la litosfera. Se denomina litosfera a la capa más superficial de la esfera terrestre. La palabra litosfera viene del origen griego litos, que significa piedra, y chairapa, que expresa esfera. La estructura de la litosfera. La litosfera es una capa rocosa que varía de espesor de las grandes profundidades marinas y en las regiones montañosas. Está formada por una corteza terrestre y oceánica, por la zona contigua, la más extensa de un manto sólido y residual. Asimismo, flota sobre la astenosfera, que es una capa blanda que forma parte del manto superior. La litosfera es la zona donde se produce interacción con la astenosfera. La tectónica de placas. Es por ello que la capa de la litosfera está fragmentada por una serie de placas tectónicas en cuyos bordes se agrupan los fenómenos geológicos endógenos, como sismicidad, el magmatismo, etc. ¿Qué características tiene la litosfera? La litosfera se relaciona con otras capas, como la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera, sufriendo diversas alteraciones por efecto de ellas. La litosfera está químicamente compuesta por oxígeno, azufre, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio y silicio. Asimismo, es formada por minerales y rocas, que pueden ser ígneas, sedimentarias y metamórficas. La litosfera se extiende hasta 100 kilómetros de profundidad hundida en el manto. La densidad de la litosfera es de 3 toneladas. La litosfera se puede clasificar en corteza continental, oceánica, entre otros. ¿En qué consiste la litosfera continental y oceánica? La litosfera se puede clasificar en corteza continental y corteza oceánica. La corteza continental posee hasta 70 kilómetros de espesor de rocas plutónicas y metamórficas y está constituido por montañas, cordilleras, cerros, mesetas, llanuras, valles y depresiones. Por su parte, la corteza oceánica sustenta un espesor de 5 a 10 kilómetros de basalto, que es una roca plutónica, también por sedimentos y minerales más densos de la anterior corteza. La litosfera oceánica se forma a través de vulcanismo en forma de fisuras en las dorsales oceánicas que se encuentran a la mitad de los océanos. Entre otras, también tenemos la litosfera térmica y sísmica. La litosfera térmica constituye la parte del manto donde predomina la convección de calor, por lo que se puede afirmar que la litosfera posee una temperatura definida y cierta fracción de la temperatura de ambiente o del sólido del manto.
La litosfera sísmica, según los estudios sismológicos, se evidencia una reducción en la velocidad de propagación de las ondas secundarias y una elevada atención de las ondas primarias. ¿Cuál es la diferencia entre la litosfera y la astenosfera? Que la litosfera está ubicada encima de la astenosfera y la astenosfera está ubicada bajo la litosfera. La litosfera tiene una profundidad que oscila entre los 78 a 99 kilómetros y la astenosfera la profundidad que rodea es entre los 99 a 349 kilómetros. La litosfera se compone de la corteza oceánica y la continental, y la astenosfera está compuesta por el manto superior. La litosfera es la capa superior de la litosfera. Es sólida y rígida, y la astenosfera es la capa más líquida. La litosfera, el movimiento de la litosfera es el movimiento de las placas tectónicas que forman la corteza terrestre y en cuyos bordes se forman fenómenos geológicos. En cambio, la astenosfera, el movimiento líquido de la astenosfera impulsa al movimiento de la litosfera. La litosfera está compuesta por oxígeno, azufre, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio y silicio. En cambio, la astenosfera se compone principalmente de los silicatos de ferro y magnesio. Muy bien. Vamos a ver un pequeño video y luego lo vamos a comentar. Vamos a ver un video acerca de la estructura interna del planeta Tierra. Canal Geología Activa. Para los que no me conocen, yo soy el ingeniero Luis Montilva y en el video de hoy les voy a explicar todo sobre la estructura interna de nuestro planeta Tierra. Para comenzar con esta explicación deben saber que la estructura interna se puede definir de dos maneras. Primero, las capas según su composición, donde los elementos más pesados, como el hierro y el níquel, se fueron al interior del núcleo, mientras que los elementos rocosos más ligeros flotaron hacia arriba formándose diferentes capas. Por otro lado, se puede definir también en capas según las propiedades físicas de los materiales. A medida que se profundiza en el interior de la Tierra, el aumento de la presión y la temperatura afecta las propiedades físicas de los materiales y por tanto el comportamiento de ellos, generando que se dividan en capas con propiedades diferentes que se van a explicar a continuación. Para comenzar la explicación de las capas definidas según su composición, se tiene el núcleo, el cual es la esfera central de la Tierra. Posee un radio aproximado de 3.470 kilómetros y se extiende desde el borde del manto hasta el centro de la Tierra. La presión es millones de veces mayor a la atmosférica y las temperaturas superan los 6.700 grados centígrados. La densidad media del núcleo es de 11 gramos sobre centímetros cúbicos. Los estudios sugieren que el núcleo está compuesto en su mayoría por hierro con un 5 a 10% aproximadamente de níquel y menores cantidades de elementos ligeros como el oxígeno y el azufre. El manto ocupa aproximadamente el 82% del volumen terrestre. Tiene casi 2.900 kilómetros de espesor y se extiende desde la base de la corteza hasta el núcleo externo. La composición del manto son rocas que se encuentran compuestas por hierro y silicatos ricos en magnesio, principalmente olivino y piroxeno. Las rocas que se componen de estos minerales son las peridotitas. En conclusión, el manto se describe como una capa rocosa sólida, cuya porción superior tiene composición de roca ultramáfica denominada peridotita. Para terminar las capas definidas según su composición se tiene la corteza de la Tierra, la cual posee un grosor medio de 20 kilómetros, lo que la convierte en la capa más fina de las divisiones terrestres. A lo largo de esta capa existen grandes variaciones de espesor. Por ejemplo, en los continentes varía entre 35 y 40 kilómetros, llegando hasta espesores de 70 kilómetros
en las regiones montañosas. Por otra parte, la corteza oceánica es muchísimo más delgada, varía entre 3 y 15 kilómetros aproximadamente. Las rocas que se encuentran en la corteza continental tienen una densidad media de 2.7 gramos sobre centímetros cúbicos. En otro sentido, las rocas de la corteza oceánica son más densas, con unos 3 gramos sobre centímetros cúbicos. Las rocas continentales son más antiguas y su densidad se puede comparar con las de las rocas ígneas de tipo granodiorita. Por su parte, las rocas de la corteza oceánica son más jóvenes y estas están compuestas fundamentalmente por rocas ígneas denominadas basaltos. Ahora les voy a explicar las capas de la Tierra definidas según sus propiedades físicas, comenzando por el núcleo interno, el cual, según sus propiedades físicas, se divide en dos regiones que exhiben resistencias mecánicas muy diferentes. El núcleo interno es una esfera de radio aproximado de 1200 kilómetros. A pesar de que se encuentra a unas temperaturas muy elevadas, debido a la inmensa presión a la que está sometido el núcleo interno, se comporta como un sólido. El núcleo externo es una capa líquida de 2200 kilómetros de espesor aproximadamente. En su interior se produce un flujo convectivo de hierro metálico fluido, el cual es el generador del campo magnético de la Tierra. La mesósfera también es conocida como manto inferior. Se encuentra por debajo de la zona de debilidad de la astenosfera. Las rocas de la mesósfera se encuentran todavía muy calientes y pueden fluir de una manera gradual. En su interior se producen corrientes de convección de los materiales, debido a que en su contacto con el núcleo las temperaturas son mayores. Los materiales, al encontrarse calientes, buscan escapar hacia la superficie, hasta que se encuentran con la astenosfera, que es una capa con propiedades diferentes. De esta manera se produce este proceso conocido como la convección del manto. Debajo de la litosfera y hasta una profundidad aproximadamente de 660 kilómetros se extiende una capa débil y blanda denominada astenosfera. En el límite entre la astenosfera y la litosfera se dan unas condiciones especiales de presión y temperatura para producirse la fusión de los materiales en esa superficie. El resultado de esto es que la litosfera se mueva de una manera independiente de la astenosfera, generando con esto el movimiento de las placas tectónicas o las placas litosféricas. Si quieres conocer más sobre la tectónica de placas y sus diferentes movimientos, les voy a dejar acá arriba en las tarjetas un video sobre ello. Para ya terminar con esta capa, se puede decir que es una parte del manto superior que se comporta de manera plástica o dúctil, deformable a los esfuerzos, y en esta capa existe una zona de baja velocidad sísmica. Para ya culminar con las capas definidas según sus propiedades físicas, se tiene la litosfera, que comprende la corteza y parte del manto superior. Su comportamiento es más frágil y rígido que la astenosfera. Se fractura en presencia de esfuerzos. Tiene un grosor promedio de 100 kilómetros, pero puede engrosarse hasta 250 kilómetros por debajo de las porciones continentales más antiguas. Aunque esta capa exhibe composición diferente, sus propiedades físicas van a depender en mayor medida por la temperatura y se considera como una capa fría en relación a las otras capas. Otra de las cosas importantes de nombrar en este tema son las diferentes discontinuidades entre capas. Cabe destacar que estas discontinuidades se descubrieron mediante estudios de sismología, a través de sismogramas de terremotos, donde se presenciaban velocidades de ondas diferentes en esta zona, lo cual indica un cambio en su composición o en sus propiedades físicas. Para comenzar, la discontinuidad entre la corteza y el manto se denomina discontinuidad de Mohorovic, en honor a quien la descubrió, también conocida como el MOHO por su abreviatura. Entre el manto y el núcleo se denomina discontinuidad de Gutenberg. Y por último, la discontinuidad entre el núcleo interior y el núcleo exterior es denominada discontinuidad de Wishart. Y ya con esto se concluye. Muy bien, hemos visto en un plano general las capas de la Tierra, donde nos podemos dar cuenta que la litosfera es la primera capa
de la estructura del planeta Tierra, que viene a ser una de las características que viene a ser el suelo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las partes de la litosfera? ¿Cuáles son las partes? Vamos a ver acá las partes del suelo. Les voy a mostrar una imagen donde podemos ver que la litosfera o el suelo se divide en corteza terrestre, en manto, y tenemos a la litosfera, océano y mesosfera. Entonces recordemos que la litosfera es la capa más sólida y superficial del planeta Tierra, y la más rígida y externa de todas. Comunica a la superficie en las cuales vivimos los seres humanos con la astenosfera, que es la siguiente capa en profundidad. Es la unión de la corteza terrestre con la capa superior del manto. Entonces, dentro de las capas que hemos visto las capas que hay: litosfera continental, oceánica, también hemos visto térmica y sísmica. Muy bien. Pero también existen recordemos que la corteza continental está conformada por los continentes y la región, que es más externa del manto terrestre. En su mayoría está compuesta por piedras de tipo grafito y alcanza alrededor de los 120 kilómetros de espesor. Que la litosfera oceánica es la porción de la corteza terrestre que conforma los fondos oceánicos. Es mucho más delgada que la continental y está conformada en su mayoría por rocas basálticas. Por otro lado, la litosfera también se encuentra fragmentada en distintos bloques conocidos como placas tectónicas o placas litosféricas, sobre las cuales se halla la corteza terrestre. Dichas placas pueden desplazarse a razón de unos pocos centímetros al año. Su movimiento se debe a que se encuentran sobre los materiales viscosos que conforman el manto terrestre, que ocasionan fricciones las unas a las otras, que conocemos como sismos. A este fenómeno le llamamos orogénesis, que es la formación de montañas y accidentes geográficos, y el magmatismo o vulcanismo. Las capas de la litosfera. La litosfera se compone en dos capas, las cuales son la corteza terrestre y la región superior del manto terrestre. ¿Qué es la corteza terrestre? La corteza terrestre es la región más sólida, más externa del globo, sobre la cual hacen vida los seres humanos y demás seres vivos conocidos. Pueden ser de dos tipos, dependiendo si se encuentra en la parte de los continentes, que es corteza continental, que es de mayor grosor, o de lecho marina, que es corteza oceánico o de menor grosor. Otra de las capas también tenemos la región superior del manto terrestre. El manto terrestre es la capa interna más abundante del planeta. Es el 84% del mismo, compuesta por materiales silicatos extendiéndose desde el fin de la corteza terrestre hasta la parte externa del núcleo del planeta, unos 2.900 kilómetros de profundidad. Se divide en manto superior y manto inferior, siendo la región superior del primero la que forma parte de la litosfera, la cual es una capa muy densa y viscosa, sobre la cual pueden desplazarse las capas tectónicas. Vamos a ver un video acerca de la importancia de la litosfera y luego lo vamos a comentar. Vamos a verlo. De nuestro planeta Tierra y la litosfera y su importancia económica. La litosfera es la capa más externa de nuestro planeta Tierra y está conformada por la corteza y una parte del manto. Es sólida y rígida y la más superficial que existe. La litosfera está fragmentada en una serie de placas tectónicas litosféricas. Según el tipo de corteza que contiene, se distinguen dos tipos de litosfera:
Oceánica. Está formada por la corteza oceánica y el manto residual que constituye los fondos del océano. Continental. Está formada por la corteza continental y el manto residual que constituye en los continentes. Su importancia económica. La litosfera es beneficiaria a algunas áreas de trabajo, como lo son las minas, la extracción de los minerales que son fragmentos de tierra que son extraídos, se originan de las rocas, lo que conlleva al ciclo de las rocas. Consiste en una serie de procesos constantes a través de los cuales los materiales de la tierra cambian de una forma a otra con el paso del tiempo. Existen tres tipos de rocas ígneas. Son aquellas que forman la solidificación del magma, sedimentarias, resultado de la acumulación, compactación de otras rocas, las cuales fueron producidas por los agentes externos naturales. Metamórficas. Es el resultado de la compactación de las rocas, las cuales han sido sometidas a temperaturas. Tal como sucede el ciclo del agua y el ciclo del carbón, algunos procesos en el ciclo de la roca ocurren durante millones de años y otros ocurren muchos años más rápidamente. Ya que en ellos podemos encontrar otros recursos para nuestro beneficio, como lo es la grava y la arena. Asimismo nos ayuda a construir lo que es nuestro entorno, que son carreteras, casas, edificios, bardas, entre otras cosas. Gracias. Integrantes, acuñas. Muy bien. Entonces, ahí teníamos la importancia de la litosfera, la cual, por lo tanto, la litosfera es importante. ¿Por qué? Porque contiene la corteza terrestre sobre la cual habitamos. Por otro lado, los movimientos modifican nuestra manera de existir, como la actividad sísmica. Me refiero a temblores, terremotos, fallas sísmicas, actividad magmática, los volcanes o incluso la formación misma de las montañas, la cual es llamado orogénesis. La única capa terrestre que hemos podido realmente estudiar de manera directa es la litosfera, de modo que es la que mejor conocemos. Las demás las conocemos a partir de mediciones, experimentaciones o deducciones científicas, ya que se hallan a demasiada profundidad como para excavarlas. Muy bien. Dentro de los tipos o capas de litosfera también encontramos la térmica, la sísmica, elástica, continental y oceánica. Vamos a hablar un poquito acerca de la litosfera elástica. ¿Qué se refiere? Se llama litosfera fleural o elástica como la capa superior de la Tierra que se mueve con las placas tectónicas. Según la definición de litosfera, se define como rígida, con movimiento mecánico o coherente. Muy bien. Entonces hemos conocido la litosfera, su composición, sus tipos, y vamos a hablar acerca de sus características. Dentro de sus características de la litosfera tenemos que es la capa más rígida de todas las capas de la Tierra. Aunque las rocas de la litosfera se consideran elásticas, no son viscosas, que también es la capa más fría de las capas internas de la Tierra. Vamos a ver un video para reforzar nuestro tema de la litosfera. En este video explicaremos la dinámica de la litosfera. El núcleo y la Tierra, debido a que lo impide la distancia. El centro del planeta está alejado de la superficie por 6.370 kilómetros, además de sus elevadas temperaturas que se encuentran en el interior. La estructura interna del planeta solo puede ser estudiada a través de la propagación de las ondas sísmicas, las cuales se clasifican en primarias y secundarias. Las primarias
Se propagan en medios tanto líquidos como sólidos, mientras que las secundarias solo se propagan a través de los sólidos. Por lo tanto, la velocidad de propagación dependerá de la densidad y la rigidez de los materiales que las ondas atraviesen. La Tierra está formada por 3 capas concéntricas que poseen propiedades particulares, como una densidad y una temperatura. Estas capas son núcleo, manto y corteza. El núcleo, como su nombre lo indica, es la capa más profunda y tiene un espesor de 3.300 kilómetros. Es el corazón del planeta. Se divide en dos: el núcleo interno y el núcleo externo. El interno se encuentra posiblemente en estado sólido, porque las ondas primarias aumentan su velocidad al atravesarlo. El externo no presenta propagación de ondas, por lo que se supone se encuentra en estado líquido. El núcleo está compuesto por hierro, además de níquel. Se estima que su temperatura varía de los 2200 grados centígrados en la parte superior a los 5000 grados centígrados en las regiones más profundas. El manto es una extensa capa situada entre el núcleo y la corteza. Está compuesta principalmente por cromo y hierro. Tiene un espesor de 2900 kilómetros. Su temperatura varía de los 870 grados centígrados hasta los 2200 grados centígrados. Esta diferencia de temperatura da lugar a las llamadas corrientes de convección, algunas de las cuales ascienden hasta la superficie de la Tierra, donde dan lugar a la lava volcánica. El proceso es el siguiente: los materiales más calientes en forma de fluido ascienden a la parte más cercana de la corteza terrestre debido a la diferencia de densidad. Algunas de las corrientes de convección circulan sobre el manto, pero otras ascienden aún más y brotan al exterior. Cuando los derrames ocurren en el fondo oceánico, se enfría el material ígneo y se reintegra al manto. Pero cuando la lava sale en la superficie terrestre, a través de los volcanes, se solidifica con mayor lentitud. La parte superior del manto se llama astenosfera y está constituida por materiales muy flexibles que se adaptan a los cambios que se producen en las masas continentales. La corteza. La capa más superficial de la Tierra es la corteza o litosfera, que tiene un espesor de 33 a 90 kilómetros en los continentes y de 5 a 10 kilómetros en los océanos. A la corteza continental también se le denomina cial, porque está constituida principalmente por rocas graníticas con alto contenido de sílice y aluminio. Es la menos densa y geológicamente la más antigua y compleja. La corteza oceánica recibe el nombre de cima, porque en ella se predominan rocas compuestas de sílice y magnesio. Es la capa más densa y más joven de la continental. La corteza terrestre está formada por 3 grandes grupos de rocas: magmáticas o ígneas, metamórficas y sedimentarias. Los otros materiales que forman la parte de la corteza son los sedimentos y los suelos. A la corteza terrestre también se le denomina litosfera, que además de ser el escenario donde se desarrolla la vida humana, también es el espacio donde se reflejan los fenómenos geológicos relacionados con la dinámica interna de la Tierra, como los movimientos tectónicos, sísmicos y de volcanismo. La rama encargada de estudiar el relieve terrestre y su evolución es la geomorfología. El relieve no se refiere únicamente a las cadenas montañosas, pues también forman parte de los macizos, los valles, los altiplanos, las mesetas, las llanuras, las playas, las cordilleras, los litorales, los volcanes, las cuencas fluviales, etc. Los elementos del relieve son los siguientes. 1. Altitud. Se clasifica en 2. Absoluta, que es medida en relación con el nivel del mar, y relativa, que es la distancia vertical de un punto respecto de otro. 2. Edad del relieve. Permite conocer la época en la cual fue formado o sufrido cambios. 3. Naturaleza de las rocas. 4. Tipo de clima, el que predomina en un espacio determinado y la influencia que se ejerce sobre el relieve. Y 5. Tipo de erosión. Fuerzas internas, tectónica de placas y diastrofismo. En la formación y modificación del relieve terrestre entran en acción distintos agentes creadores y transformadores. Se clasifican en 2 tipos: agentes internos y agentes externos. Los primeros se originan en el interior de la litosfera, los segundos en la superficie de la litosfera. Los movimientos tectónicos son las principales fuerzas de transformación de la litosfera.
Una de las características de la litosfera es que se encuentra fragmentada en grandes bloques rígidos a los que se les denomina placas tectónicas. En la parte central de las dorsales oceánicas existe una gran fosa tectónica o rift, donde se genera un elevado flujo de calor y por consecuencia actividad volcánica y sísmica. La tectónica de placas es la responsable de la configuración actual del mundo. Los continentes formaban hace millones de años una sola masa continental denominada Pangea. Se le llama diastrofismo a las deformaciones que sufren las rocas de la corteza terrestre mediante distintos procesos. El diastrofismo tiene dos variantes importantes: epirogénesis y orogénesis. La primera es de tipo vertical, es decir, son movimientos de ascenso y descenso de la superficie terrestre. La segunda es de tipo horizontal y es la que produce mayores cambios en la superficie de la Tierra. Vulcanismo. Es un fenómeno que engloba todas las formas de actividad volcánica sobre la superficie de la litosfera, así sea en el fondo de los océanos. Poseen mayor capacidad de transformación para la superficie terrestre. Se clasifican en vulcanismo primario o eruptivo y en vulcanismo secundario o residual. Un volcán es una abertura en la superficie terrestre. De él brotan llamas, humo y material ígneo proveniente del interior del núcleo. Durante su erupción volcánica, un volcán libera grandes cantidades de energía y materia. Pueden ser líquidos, como lava, gaseosos, como vapor de agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre, y sólidos, como son las cenizas y rocas ígneas. El vulcanismo primario es una emisión violenta de material sólido, líquido y gaseoso. Una erupción volcánica es la expulsión del magma. El vulcanismo secundario abarca todos aquellos fenómenos que tienen lugar después o entre las fases de la actividad eruptiva. No ocasionan daños mayores ni emiten material volcánico. El vulcanismo secundario son las fumarolas, los geysers y las aguas termales. El vulcanismo no solo trae consecuencias catastróficas, también acarrea algunos beneficios como son la fertilización de suelos, la liberación de energía proveniente del interior de la Tierra, recursos minerales y el aprovechamiento de la energía geotérmica. Sismicidad, riesgos volcánicos y sismos. Los terremotos o movimientos sísmicos son grandes sacudidas de la Tierra que tienen lugar en la corteza terrestre y tienen su origen en el interior de la misma. Las causas de los terremotos pueden ser el desplazamiento de las placas tectónicas, erupciones volcánicas. Los terremotos más fuertes son aquellos que se originan debido al desplazamiento o acomodamiento de las placas tectónicas. Una placa resiste el empuje de otra. La tensión se libera en forma de temblores de la Tierra, los cuales tienen una intensidad variada. Se juntan las placas tectónicas, son de gran actividad sísmica y volcánica y recibe el nombre de zonas de subducción. Desplazamiento del borde de una placa de la corteza terrestre por debajo del borde de otra. Cuando este proceso ocurre, debajo de un continente genera movimientos sísmicos y libera energía. Esta puede ocasionar temblores moderados. Cuando sucede en el océano, se le denomina maremoto y puede generar olas gigantescas que viajan por los océanos a grandes velocidades hasta alcanzar los continentes, con resultado aún más grave. La intensidad sísmica es medida según una escala Richter, la cual mide la cantidad de energía liberada en el epicentro del sismo. La corteza terrestre está seccionada en 7 grandes placas que abarcan tanto la corteza oceánica como la continental, que son pacífica, indoaustraliana, norteamericana, sudamericana, euroasiática, africana y atlántica. Las placas menores son las de Nazca, Cocos, el Caribe, Arábiga y Filipinas. Se calcula que existen de 500 a 600 volcanes activos en la Tierra. La principal actividad volcánica se localiza en zonas limítrofes de las placas tectónicas. Las regiones volcánicas del planeta son el cinturón de fuego del Océano Pacífico, donde se encuentran aproximadamente el 62% de la actividad volcánica mundial. Se localizan las islas del Pacífico Central, el Océano Índico y el Océano Atlántico, y se concentra el 17% y el 7% restante se sitúa en la faja mediterránea y en el norte de Asia Menor. Fuerzas externas. Intemperismo y erosión. El intemperismo y la erosión son los agentes externos más importantes que actúan sobre la litosfera. Modifican el relieve terrestre.
Ambos son los responsables del desgaste de las rocas, la formación de suelos y la acumulación de sedimentos. El intemperismo constituye un conjunto de procesos que actúan en la superficie terrestre y ocasionan la desagregación y la descomposición de las rocas. Existen dos tipos de intemperismo, físico y químico. El intemperismo físico provoca la fragmentación de las rocas debido a las variaciones de temperatura, la acción mecánica causada por el congelamiento del agua, la cristalización de las sales contenidas en el agua y la acción física de plantas y árboles. El intemperismo químico engloba los cambios químicos que ocurren en las rocas y sus componentes durante un determinado tiempo. El agua es uno de los principales agentes que con su acción constante va debilitando la superficie de las rocas. De la acción de los procesos de intemperismo nacen los diferentes tipos de suelo y dan origen a los suelos de características variables. La erosión es el conjunto de fenómenos externos que atribuyen a modificar el relieve terrestre mediante la transportación de los sedimentos rocosos de un lado a otro. Puede clasificarse en natural y antrópica. La natural es la acción combinada que llevan a cabo las distintas fuerzas de la naturaleza según el tipo, y la antrópica es el que realiza el hombre cuando se apropia del espacio físico y lo adopta a sus necesidades. Un ejemplo podría ser cuando se realizan los labores agrícolas, la construcción de vías, de comunicación, explotación de recursos naturales y la creación de asentamientos poblacionales. Rocas y ciclo de rocas. La roca es una parte esencial de la corteza terrestre. Es un material sólido formado por la asociación de dos o más minerales de la materia orgánica. A los minerales que forman la materia se les denomina como minerales prepatográficos. Las rocas se clasifican según su origen en tres grupos: magmáticas o ígneas, sedimentarias y metamórficas. Las rocas ígneas o magmáticas surgen a partir de la solidificación del magma en el interior de la Tierra. Las rocas sedimentarias son aquellas que son originadas por los sedimentos que desprendieron de otros rocas y se subdividen en detríticas o clásticas. Las rocas metamórficas son aquellas rocas ígneas o sedimentarias que sufren una transformación en sus características debido a la presión o a la temperatura en el interior de la Tierra. Bueno, el perfil del suelo es un corte vertical que permite conocer todos los elementos que lo integran. El corte se realiza desde la superficie hasta la roca que no se encuentra alterada y en el que se distingue varios horizontes, los cuales arrojan información acerca de su composición, el tiempo de formación, los elementos que predominan y los posibles factores generadores del suelo. La diferenciación de los horizontes depende del color, textura, consistencia, actividad biológica y estructura que muestren. Bueno, los horizontes son: el horizonte O es el que está en contacto con la superficie y representa la materia orgánica del suelo. El horizonte A es el mineral con acumulación de humus. El horizonte E es rico en arcilla. El horizonte B es donde se acumulan los materiales perdidos de los horizontes. El A y E y el horizonte C muestran fragmentos de la roca madre en el proceso de descomposición. Los componentes que pueden ser encontrados en los suelos se clasifican en minerales primarios y secundarios. Los primarios son aquellos fragmentos de la roca madre que todavía no sufren descomposición. Los secundarios son todos los sedimentos que sufrieron intemperismo y se transformaron en nuevos materiales. Los materiales secundarios tienen su origen en la fertilidad de un suelo. Algunos tipos de suelo son laterita, tierra roja, tierra amarilla, tierra rosa, tierra parda, templado y entre otros. Bueno, hasta aquí ha concluido el tema de la dinámica de la litosfera. Bien, hemos visto un resumen de nuestro tema de lo que es la litosfera, las capas, los tipos que contiene y todo lo referente a nuestro tema. Muy bien, entonces
No olvidemos que la litosfera es muy importante porque es la que más conocemos y además algo interesante aquí es que podemos encontrar aquí la actividad sísmica que se da mediante las placas tectónicas. ¿Qué son las placas tectónicas? Las placas tectónicas son unas placas, es una característica muy conocida de la Tierra sobre su actividad tectónica. Es la interacción entre enormes losas de litosferas llamadas placas tectónicas. Entre la litosfera se dividen en 15 placas tectónicas que son América del Norte, Caribe, Sudamérica, Escocia, Antártica, Eurasia, Arabia, África, India, Filipinas, Australia, Pacífico, Junta de Fuca, Cocos y Nazca. La mayor parte de actividad tectónica terrestre tiene lugar en los límites de estas placas, donde o puede colisionar, desgarrarse, deslizarse una contra la otra y gracias a ello se dan los sismos, ¿no? Que es movimiento de la Tierra. Cuando las placas tectónicas se van acomodando, se produce ese movimiento sísmico o terremoto que nosotros le llamamos. Muy bien, les dejo de tareas para que averigüen un poco más sobre las placas tectónicas, para que de esta manera podamos saber un poco más de las placas tectónicas. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, que tengan un lindo día.